buen día. Bueno, mi nombre es Marlene Martín Rico. El día de hoy estamos trabajando la materia de interrogatorio y contrainterrogatorio en el posgrado de Derechos Humanos y Juicios Orales. Bueno, como parte de estas actividades, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la violencia de género y la manera en que se ha clasificado y la manera en que se ha considerado dentro de una carpeta de investigación en el estado de Chiapas, particularmente. Esta carpeta, bueno, en contexto tiene refleja esta ciclicidad del ejercicio de violencia contra las mujeres y además la falta de atención por parte de las autoridades cuando han dejado de buscar al agresor incluso porque pues simplemente no lo encontraron y pues ya no pueden hacer nada más, entonces han mandado una carpeta de investigación a un archivo y esto resultó bueno pues en una tentativa de feminicidio. Y bueno, pues voy a iniciar porque ya también todo lo demás es parte del contexto, sin embargo, bueno, se pide dentro de los puntos de la planeación para poder calificar, pero voy a empezar con cómo yo daría los alegatos de apertura, esto en representación de la víctima, ¿sí? Como asesora jurídica de la víctima. Y bueno, pues hagan de cuenta que esto nada más fue una introducción y vamos por la parte donde iniciamos los alegatos de apertura. Muy buen día a todas, todas las personas que se encuentran presentes, señoría, señora jueza, muy buen día. Buen día a la fiscalía, buen día a las y los representantes del imputado, así como a la audiencia que se encuentra presente en este ejercicio público para poder mostrar cuáles son las situaciones que hoy nos tienen aquí para poder hablar sobre el caso en concreto. Y bien, pues empezaremos diciendo que esta parte que somos la asesoría jurídica de la víctima, estamos sumamente preocupadas por el tratamiento que se le ha dado a este caso desde un principio. Estamos sumamente indignadas con las circunstancias que han venido y han traído hasta aquí, a este momento, a la víctima como al imputado. Es decir, que la víctima ha sufrido cíclicamente, ha sufrido agresiones por parte del imputado durante muchísimo tiempo, de manera cíclica, como repito, recurrente, de esta manera en la que, bueno, pues ha sido muy lamentable las circunstancias en las que se han dado estos casos y que no ha habido una sola autoridad que pueda hacer justicia a la víctima. Porque hoy no estaríamos aquí hablando de una tentativa de feminicidio si se hubiera actuado con pertinencia, si se hubiera actuado con eficacia, si se hubieran activado los mecanismos que ya existen para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Queremos decir que la víctima ha denunciado en varias ocasiones la violencia que ha sido ejercida por el agresor. Tenemos que entender que ellos fueron pareja, lo cual da una relación de facto de violencia familiar, porque hay diversos tipos de familia y entendiendo como diversos tipos de familia, esta familia tiene que ser considerada como una familia en su tipo particular. ¿Por qué? Porque esta violencia se da en torno a una relación sentimental y de hecho que ellos tenían entre sí. Y esta situación ha sido la detonante para el ejercicio de la violencia de género que el hoy imputado ha ejercido, repito, de manera cíclica, recurrente y con la intención de dañar y ejercer control sobre la víctima, que es nuestra representada. Cuando entendemos este tipo de procesos,
para lo cual pido a todas las partes involucradas entender este tipo de procesos con perspectiva de género. Y voy a acotar un poco sobre qué es la perspectiva de género, y es que es ver y observar las circunstancias desde el lugar en que las mujeres las hemos vivido, no solamente en este caso, sino de manera histórica y de manera frecuente. Y que además el día de hoy contamos con mecanismos para poder dar paso a los avances para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, en un primer momento quiero poner en contexto que los avances que ya están implementados en las legislaciones tendrán que convertirse en una realidad. Y quiero poner en contexto la situación particular de la víctima, que no ha tenido un acceso a la justicia con perspectiva de género, que ha sido tratada como si su caso particular fuera ya tan normal que no va a pasar nada si no encuentran al agresor, pero que lo de hoy no hubiera sucedido si lo hubieran encontrado en el primer momento de la primera denuncia que la víctima interpuso ante la autoridad competente, y si a la víctima se le hubieran dotado de herramientas y mecanismos suficientes y necesarios. Porque el día de hoy, a todas las y los presentes, con su venia, su señoría, quiero aclarar que estamos aquí con una víctima viva, gracias a la intervención, única intervención, pronta y rápida, tanto de las personas que pudieron presenciar el hecho y pudieron hacer el llamado, como una intervención que provocó que llegara la policía en el momento adecuado. Porque si la policía no hubiera llegado, la víctima hoy no estaría viva en este espacio defendiendo su derecho. Y esto es que no solamente fue este momento. Hablamos de circunstancias que incluso pudieran hasta parecer milagrosas, porque la víctima hoy está viva después de tantísimos intentos, pero hay muchas mujeres que no lo están. Y es importante que en nombre de esas mujeres esta víctima hoy tenga, por fin, acceso a la justicia. Así bien, para un poco entender el contexto de cómo sucedieron los hechos, con la fecha indicada en la carpeta de investigación, podemos determinar que el agresor entró al domicilio de la víctima y agredió a la víctima, y porque la víctima no le contestaba el teléfono. Control. Hay que entender ahí que el hecho de que ella no estuviera a su disposición en el momento que él quería, en el momento que él decidía llamarle, es un ejercicio de control. Y entonces, como un ejercicio de control con base en el poder sobre la víctima, él acude directamente a ver por qué la víctima no le contestaba el teléfono. Y así, por circunstancias como estas, son que se detonan feminicidios. El agresor, sí, probablemente alcoholizado, pero eso no puede ser una justificación para poder determinar que el agresor realizó una conducta machista, que realizó una conducta agresiva, que realizó varias conductas de ejercicio de violencia, como la psicológica, la física, y que llegó al domicilio, y cuando llegaron los policías, él se encontraba con el cuchillo en el cuello de la víctima. Y que aún así, la autoridad, la fiscalía que hoy se encuentra aquí presente, le quiso dar una oportunidad al agresor, en primer momento clasificando el delito como una tentativa, como un delito de violencia familiar equiparada, ¿no? Esto por aquello que ya no vivían juntos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido que las relaciones de familia tienen su sustento en el paso del tiempo, siempre y cuando haya existido una relación de hecho de facto. Porque estos resultados del ejercicio de violencia son
digamos, lo que resulta, son resultantes de esa relación sentimental de familia, de parentesco, de filiación o de intención incluso de haber formado una familia, y es de ahí desde donde se desprende. Por eso el día de hoy también vamos a solicitar que esta autoridad pueda observar si también se trata de un ejercicio de violencia familiar, cuando se pueda observar con perspectiva de género este asunto en su totalidad. Pero además también, si esto, además de ya la tentativa de feminicidio que es por lo que hoy tenemos aquí al imputado y por lo que hoy se da inicio a esta audiencia de juicio, si también tiene que ver con este ejercicio de violencia de género, que necesariamente tendría que ver con este ejercicio de violencia de género. Porque cuando explicamos los contextos de las mujeres en situación de vulnerabilidad frente a sus agresores, nos encontramos, por ejemplo, con estas valoraciones que tenemos hoy en la carpeta de investigación. Estas valoraciones en donde es muy claro y muy evidente el daño que se ha provocado a la víctima. Es decir, la víctima ha tenido tanto miedo, que no ha podido ni siquiera ejercer ella una reacción para poderse proteger. Y cuando lo ha querido hacer, la autoridad ha sido omisa en defenderla, lo que la pudo haber llevado necesariamente a la muerte, porque el Señor quería ejercer el control sobre ella al grado de intentar quitarle la vida, al grado de que esta agresión creció exponencialmente en este lapso del círculo de violencia. Y si hoy no le quitó la vida y esta autoridad deja libre a este agresor, lo que va a suceder es que el día de mañana, como una muestra de su poder, va a ir a quitarle la vida, ya sea a la víctima que hoy defendemos o a otra víctima. Porque la impunidad necesariamente genera un recrudecimiento de las violencias. Y bien, quiero hacer hincapié en que de parte de las conclusiones de la pericial en psicología en materia victimológica, tiene que ver con esta necesidad de que la víctima reciba atención integral, atención psicológica recurrente y especializada. Asimismo, para esto, un segundo por favor, bueno, quería yo encontrar esta parte, sin embargo, a lo que quiero llegar con lo que se ha sugerido. Bien, aquí está que también se ha sugerido que se lleven a cabo las periciales, los acompañamientos psicológicos para la víctima. Para ello también es importante que durante este juicio se prevea, y una vez que se conozcan los alcances que ha tenido esta intervención, este ejercicio de violencia cíclica y recurrente por parte del agresor hacia la víctima, se determine la reparación integral del daño. Habrá que ir viendo cuáles son las condiciones en las que la víctima podrá ser reparada en su integridad del daño, porque esto va a requerir necesariamente de la intervención del Estado. El Estado como corresponsable para garantizar a la víctima que hoy tenemos aquí, su acceso a una vida libre de violencia, su acceso a la dignidad de las mujeres y su acceso a recuperar todo eso que ella ha perdido a consecuencia de las agresiones que este violentador ha ocasionado sobre ella. Que el imputado
ha ocasionado sobre ella, que el ejercicio de la violencia ha ocasionado sobre ella. Y el Estado es corresponsable al no haber desde un principio buscado las formas, agotado todas las circunstancias para poder castigar y evitar con ello por lo que hoy estamos aquí en este juicio. Sin más por el momento, agradezco a todas y a todos y a todes. Y bueno, dejaré aquí esta intervención como alegatos de apertura. Muchísimas gracias.